7 de la mañana con 32 minutos, 7:32 de la mañana, ya estamos conectados con la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, eh, la doctora Patricia Juárez, a quien quiero agradecerle de verdad que esta participación y darle los muy buenos días, congresista. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenos días. Más bien yo te agradezco por la cordial invitación. Congresista, esta mañana, de madrugada, mientras todos dormíamos, de repente apareció un tuit de Guido Bellido Ugarte, quien es el presidente del Consejo de Ministros, y ha señalado: desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela. No es la postura del gobierno. Oiga, esto ha originado un terremoto a estas horas de la mañana. Yo creo que sí, en este momento Cancillería está atravesando una grave crisis porque definitivamente, al parecer, el mensaje que dio Pedro Castillo respecto, en el sentido de que no iba a haber ningún tipo de discriminación respecto a las relaciones con otros países, es el resultado precisamente de lo que estamos viendo en este mensaje Bellido, ¿no? Bellido señala que a pesar de que la postura del gobierno ha sido no reconocer el gobierno ilegítimo de Maduro, bueno, él en este momento está haciendo un desmentido al vicecanciller, lo cual significa que hay ahí una diferencia en el propio gobierno, porque no olvidemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores dirige la política exterior del país, pero forma parte del gobierno, ¿no? Entonces, así como en el caso de Indecopi, frente a la designación tan criticada del señor Palacín, yo creo que en este caso en la Cancillería también van a haber reacciones, especialmente porque también encontramos diplomáticos de carrera, personas que mucho tiempo están laborando en la Cancillería con un perfil siempre muy profesional, muy alto, con un estándar muy alto. Sin embargo, ahora vemos que se quiere corregir la plana de manera así tan realmente inesperada, ¿no? Porque nosotros, obviamente los peruanos, pensamos que se tiene que continuar con la política que se ha tenido, y creo que el canciller Maurtua era como la garantía de que efectivamente el Perú tiene que alejarse de los gobiernos dictatoriales como Nicaragua, como Venezuela, como el caso y tener relaciones, digamos, diplomáticas con los países, pero siempre guardando las reservas del caso. Ahora, definitivamente, esta declaración del presidente del Consejo de Ministros va a tener sus reacciones. A estas horas de la mañana estoy revisando que ya hay reacciones con respecto a esto, un poco que las relaciones internacionales, desde acá, desde el Perú, le están disparando a la delegación peruana que va presidida por el propio presidente. Así es. Así es, efectivamente es así. Hemos visto también cómo en la cumbre CELAC, cómo los presidentes de Paraguay y de Uruguay han tenido una postura realmente digna, una postura muy firme frente a lo que viene ocurriendo en Cuba, a lo que viene ocurriendo en Venezuela, y lo han así de manera directa y en presencia de los dictadores Díaz-Canel y de Maduro. Les han dicho que no reconocen esos gobiernos, que se violan los derechos humanos, que no existe democracia. Y entonces creo que ha sido un mensaje extraordinario de estos presidentes respecto a lo que a la postura que debería de tener también de manera firme y con una condena a la clara violación, donde países donde hay presos políticos, donde hay persecución por razón de las ideas. Entonces de este gobierno debería de hacerlo, porque el Estado peruano ha tenido una postura clara. El Grupo de Lima funcionaba en ese sentido para rechazar absolutamente las dictaduras en América Latina. Sin embargo, estamos viendo que este tuit de Mm. Bellido que realmente nos desconcierta y que creo que merece explicaciones.
Claro, y que no le echen la culpa ahora a los periodistas o a los políticos de oposición que le generamos problemas al gobierno y el problema se lo originan ellos mismos. Así es, así es. En realidad también hay un tema de persecución sistemática o de oposición a que los reporteros hagan su trabajo, con las rejas que se ponen alrededor de Palacio de Gobierno, con el impedimento de parte de la seguridad y el maltrato que reciben las reporteras, las personas de prensa y además los mensajes que dan desde los ministros, desde que dan el presidente del Consejo de Ministros respecto a la labor de la prensa. La prensa cumple una labor que todos debemos de aplaudir, no de ahora, sino de toda la vida. La prensa es la que logra descubrir cuántos escándalos que realmente han hecho remecer la política nacional y que de otra manera no hubiéramos podido conocer. Por eso ¿No? mi respeto y siempre mi reconocimiento a la prensa, que por supuesto para los políticos puede ser incómodo, puede ser molesto, pero necesariamente la democracia en un país, las libertades en un país, nacen precisamente de la libertad que deba de tener la prensa, la libertad absoluta que deba de tener sin ninguna revisión de contenidos como se pretende con este proyecto de ley que se está presentando, porque ese es un atentado a la libertad de prensa y de expresión. Eso de ninguna manera se puede aceptar. Se tiene que, si existe, por ejemplo, la posibilidad de los ciudadanos o de los políticos de no gustarle una determinada posición o expresiones en un canal de televisión, en una radio, simplemente cambian y van a otro medio Así de es. comunicación que les interese o les guste más escuchar. Pero de ninguna manera se puede proscribir ningún canal de televisión, ningún medio de comunicación, porque eso significaría ya estar dando los primeros pasos hacia una dictadura. Claro, y de verdad le agradezco esta posición congresista porque da garantías de que en el Congreso vamos a tener voces los periodistas que nos van a defender. Nosotros hacemos nuestra chamba y listo, ¿no? Y esto Así de es. verdad hay que resaltarlo. Congresista, el otro tema que ha estado en la agenda nos lleva a la cuestión de confianza, que fue aprobada por el Congreso de la República, y esto el ciudadano de a pie no lo ha entendido bien, ¿no? Y yo quería, y lo he recordado, una cuestión de confianza que impida que sea mal utilizado por el gobernante de turno, como lo hizo Vizcarra, que cerró el Congreso de la República por una cuestión fáctica, se le ocurrió a él y aplicó el concepto de cuestión de confianza. Eso es lo que ustedes han aclarado. Exactamente, en realidad esto se remonta a la época de Martín Vizcarra y del señor César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros, y del señor Salvador del Solar. Ellos en su momento, con la intención de que un paquete de reformas constitucionales sea aprobado por el Congreso, arrinconando al Congreso, fueron a la sede del legislativo llevando este paquete y señalando que hacían cuestión de confianza por su aprobación. La cuestión de confianza, como todos sabemos, para explicarla, mejor dicho, está regulada en la Constitución y significa que el Ejecutivo respecto, o sea, el gobierno, respecto de algunas políticas de Estado, de algunas políticas de algunos ministerios, por ejemplo, cuya iniciativa legislativa requiere de manera así urgente que tenga que ser aprobada, va al Congreso, que es el que legisla, y le dice al Congreso, señores, yo este paquete de normas las necesito aprobar
porque de esto depende la política gubernamental que yo requiero para los próximos años. Por ejemplo, mi combate contra la pobreza o la lucha contra la corrupción, yo necesito que a través de este paquete de normas legislativas, digamos, se puedan rápidamente aprobar y dar la garantía y la seguridad al pueblo peruano que esto, digamos, va a solucionar este problema. El Congreso de repente podría negarse si tuviera, digamos que no es el caso, lo estoy poniendo como ejemplo, Mm, un afán obstruccionista. Entonces, frente a ese paquete normativo, digamos, el Ejecutivo dice, bueno, para que ustedes me lo aprueben, yo hago cuestión de confianza. Entonces el Ejecutivo dice, bueno, el Legislativo yo tengo, ahora está en mi cancha la responsabilidad y si yo no se lo apruebo al Ejecutivo, entonces ellos, digamos, yo voy a denegar esa cuestión de confianza y eso va a significar que cuente como uno de las dos situaciones que considera la Constitución para efectos de la disolución del Congreso. Porque recordemos, por ejemplo, que el artículo 130 de la Constitución señala que el gabinete se presenta al Congreso dentro de los 30 días. ujú. Y se presenta, esa es una cuestión de confianza obligatoria y necesariamente ahí hace cuestión de confianza para la aprobación de ese gabinete. Y Mm, en caso, dice el artículo, que se negara en dos oportunidades y haya crisis total del gabinete, entonces en esas dos oportunidades, si es que se le niega, eso daría cuestión a la disolución del Congreso. mm, Entonces, por eso es que la cuestión de confianza es un mecanismo que debe ser utilizado con mucho cuidado y que en el caso del señor Villanueva y el señor del Solar, lo que hicieron fue llevar reformas de la Constitución, como por ejemplo la bicameralidad, claro. el Consejo, la Junta Nacional de Justicia, la no reelección, todo eso fueron llevando al Congreso y dijeron, yo hago cuestión de confianza sobre estas reformas constitucionales. Nosotros lo que sostenemos, y el Tribunal Constitucional también lo ha señalado luego que le tocó revisar la disolución del Congreso y también una modificación a la cuestión de confianza que se pretendió hacer a través del reglamento por el Congreso anterior, no el complementario, sino el anterior, se han pronunciado en el sentido que la cuestión de confianza sobre reformas constitucionales siempre fue un mecanismo que estuvo cerrado, porque lo que Mm, dice la sentencia del Tribunal Constitucional es que a consecuencia de la presentación que hizo Villanueva y Salvador del Solar de este paquete de reformas constitucionales, el Congreso abrió, dice, la posibilidad de que se pudiera hacer cuestión de confianza respecto a reformas constitucionales. Y como bien sabemos, mm, la reforma constitucional corresponde exclusiva y de manera excluyente al Congreso de la República. Entonces, frente a este mecanismo que puede ser mal utilizado, lo que hemos hecho es, interpretando las sentencias del Tribunal Constitucional y haciendo una interpretación sistemática de la Constitución, hemos dicho, vamos a precisar a través de una ley de desarrollo mm, constitucional que el Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, conserva absolutamente las posibilidades de hacer cuestión de confianza sobre las políticas de gobierno, sobre las claro. políticas sectoriales y sobre una serie hasta, por ejemplo, podría decir, yo hago cuestión de confianza de este ministro de la República que está siendo censurado por el Congreso y hago cuestión de confianza porque este ministro encarna la política, no sé, del Ministerio De de salud, por Inclusión decir. Social, por decir, Ya. ¿no? Entonces, puede hacerlo, o sea, conserva absolutamente
todas las posibilidades de utilizar este mecanismo en el Congreso, excepto en el caso de reformas constitucionales, porque antes de la irrupción de Villanueva y que arrinconó al Congreso y le dijo, si no me apruebas esto y no me modificas una sola coma, yo te cierro. Entonces, las relaciones entre ejecutivo y legislativo no pueden de ninguna manera funcionar de manera, digamos, con esta serie de amenazas que pueden ocurrir respecto a la disolución. El otro tema que también se ha regulado en esta ley de desarrollo constitucional es la denegatoria fáctica. Realmente la norma lo que dice es, el Ejecutivo puede hacer cuestión de confianza respecto a sus políticas de gobierno, excepto los casos de reformas constitucionales que le corresponden exclusivamente al Congreso de la República y respecto a lo que son competencias exclusivas y excluyentes de otros poderes del Estado y de organismos constitucionalmente autónomos, y ahí nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la irrupción del señor Salvador del Solar cuando fue al Congreso a hacer cuestión de confianza respecto a la elección de miembros, a la denegatoria, supuestamente, y a la elección de miembros del Tribunal Constitucional cuando esto corresponde exclusivamente y es una competencia que está establecida en la Constitución para el Congreso de la República. El Congreso es el que designa a través de los mecanismos transparentes, abiertos, totalmente lícitos a los miembros del Tribunal Constitucional. Claro. Entonces no se puede hacer cuestión de confianza sobre una competencia que no es tuya, es de otro poder del Estado. Y que quede claro, congresista, que quede claro que la cuestión de confianza sobre políticas de gobierno se pueden dar, pero sobre lo que es reforma constitucional, esas son excluyentes del Congreso de la República. Exacto. ¿Por qué? Y además, ¿por qué decimos que la reforma constitucional es exclusivamente del Congreso de la República quien puede, digamos, modificar las normas, reformar las normas de la Constitución? Porque el artículo 206 de la Constitución lo señala de esa manera. El Congreso de la República es el que interpreta las normas y da las normas constitucionales, pero también hay un tema que es importante, que el presidente de la República, lo dice ese artículo 206, no puede observar las normas de desarrollo, las normas de las reformas constitucionales. Es decir, si no puede observar una reforma constitucional, entonces tampoco puede obligar al Congreso a través de una cuestión de confianza a que apruebe una reforma constitucional de esa manera. Puede presentar iniciativas de reforma constitucional. Pero la decisión es excluyente del Congreso. Así es. Puede presentar, igual con otros organismos constitucionalmente autónomos, la Defensoría, tienen iniciativa para presentar proyectos de reforma constitucional, pero lo que no se puede hacer es, digamos, hacer cuestión de confianza. Entonces son tres aspectos. El último aspecto es la denegatoria fáctica, ¿no? Que también se ha dicho, solo el Congreso interpreta el sentido de su decisión. Es decir, yo no dejo que sea el Ejecutivo el que determine si le di o no le di la confianza. No, es el Congreso el que dice de manera expresa, ¿le doy o no le doy la confianza? Y de verdad, congresista, ¿cómo es el trabajo parlamentario que sobre experiencias se va desarrollando, ¿no? Es decir, la experiencia de estas anticonductas antidemocráticas de gobiernos pasados nos llevan a definir esto, para que no se vuelva a usar en contra de la democracia, porque lo que hubo la vez pasada en el gobierno de Martín Vizcarra fue un golpe de Estado. Así es, y además, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional señala que efectivamente ha sido una práctica parlamentaria
nosotros consideramos que indebida, y además un constitucionalista, por ejemplo, que no estaba de acuerdo con la posición que nosotros tenemos, señala que esta práctica parlamentaria que en dos ocasiones, en 200 años de la República, se ha llevado a cabo de manera indebida, este constitucionalista señala que es fuente de derecho. De ninguna manera un acto que no es regular, un acto que no corresponde realmente a la esfera del Ejecutivo plantearlo de esa manera y que se ha llevado a cabo en dos oportunidades y que efectivamente el Congreso abrió la posibilidad, eso es lo que dice la sentencia, abrió la posibilidad, quiere decir que estaba cerrada la posibilidad. Entonces, lo que hemos hecho es simplemente retornar al equilibrio que existió antes de estas prácticas indebidas. Entonces, lo que hemos hecho simplemente es decir, señores, sobre esto antes no había la posibilidad de hacerlo y ahora vamos a retornar a esto precisando con esta ley de desarrollo constitucional que no se puede hacer cuestión de confianza en estos casos en específico. Por eso es que cuando se dice se le está recortando al presidente de la República la posibilidad, de ninguna manera se le está recortando. El presidente del Consejo de Ministros y el Ejecutivo tienen la posibilidad de hacer cuestión de confianza sobre sus políticas, sobre las políticas que consideren que son vitales para el funcionamiento de su gobierno, pero de ninguna manera sobre aspectos que son competencia del Congreso. Por eso es que en el momento que me tocó argumentar en el Congreso, yo les decía, nosotros los congresistas somos los llamados a defender el fuero parlamentario, los llamados a defender a las instituciones del Estado y que las instituciones del Estado funcionen. Y no podemos permitir que hayan ocurrido hechos de triste recordación y que van a significar estos hechos la posibilidad de socavar la Constitución de cualquier manera y que se utilice de cualquier manera. No, volvamos a la situación de respeto entre las instituciones del Estado. Como debe ser, congresista. El tiempo ingrato me obliga a terminar esta entrevista. Yo quiero agradecerle, ojalá que tengamos la posibilidad más adelante de seguir conversando estos temas, que de verdad debe estar al alcance, el conocimiento del ciudadano de a pie. Nosotros somos un medio alternativo que estamos muy involucrados con las zonas periféricas de Lima y esto es importantísimo que lo conozcan nuestros seguidores. Muy amable por su participación y muy buenos días. Oscar, solamente si me permites un segundito, me gustaría también en algún momento poder conversar contigo respecto a todo lo que se está diciendo sobre la Constitución y la Asamblea Constituyente, porque yo creo realmente que se está engañando a los ciudadanos. Entonces me gustaría poder tener una oportunidad en tu sintonizado programa para poder explicar todas las garantías, todos los derechos que están reconocidos en nuestra Constitución, como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, y que realmente lo que ha significado durante todo este tiempo ha sido una mala acción o una mala decisión de los gobernantes de turno y que nada tiene que ver con la Constitución de la República. Muy bien, congresista, délo por descontado. Gracias. En cualquier momento estamos comunicados. Muy amable, muy buenos días. Gracias. Hemos estado con la congresista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso.